Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Se elevan a 39 las víctimas mortales del choque de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, al sur de España. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció 3 días de luto en el país y promete absoluta transparencia sobre las causas. Los líderes europeos se reunirán el jueves en Bruselas para listar su respuesta común a Donald Trump, quien amenaza con nuevos aranceles a 8 países europeos y de la OTAN por su apoyo a Groenlandia, que el presidente estadounidense quiere anexionar. Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer llama al diálogo con Washington. En Japón habrá elecciones anticipadas. La primera ministra Sanae Takaichi anunció que se celebrarán el próximo 8 de febrero tras la disolución de la Cámara Baja prevista para este viernes. Los japoneses votarán para elegir los 465 escaños del Parlamento nipón. Iniciamos en España. Las víctimas mortales del choque de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, al sur de España, se elevan a 39 según el balance comunicado este lunes por las autoridades. La tragedia dejó más de un centenar de heridos, de ellos 5 graves y unos 24 muy graves. Según el ministro de Transporte, Óscar Puente, la cifra de muertos podría seguir en aumento. Desde el lugar del siniestro, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decretó 3 días de luto nacional y prometió absoluta transparencia sobre las causas. Escuchemos. Nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Y esa es una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española, que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. En más información, desde el número 10 de Downing Street, Keir Starmer asegura que la disputa con Donald Trump sobre Groenlandia debe de resolverse entre aliados. El primer ministro británico reiteró que la amenaza del mandatario estadounidense de imponer un 10% de aranceles a 8 países europeos miembros de la OTAN, y esto por oponerse a sus deseos expansionistas sobre la isla ártica, es un error. Y frente a las amenazas de Washington de no descartar una acción militar sobre el territorio semiautónomo administrado por Dinamarca, Starmer llamó a que los países europeos gasten más en defensa. Las alianzas perduran porque se basan en el respeto y la colaboración, no en la presión. Por eso dije que el uso de aranceles contra los aliados es completamente erróneo. No es la forma adecuada de resolver las diferencias dentro de una alianza, ni tampoco es útil presentar los esfuerzos para fortalecer la seguridad de Groenlandia como justificación para ejercer presión económica. Cualquier decisión sobre el futuro estatus de Groenlandia corresponde exclusivamente al pueblo de Groenlandia y al Reino de Dinamarca. Ese derecho es fundamental y lo apoyamos. Una guerra comercial no beneficia a nadie y mi deber es siempre actuar en interés nacional del Reino Unido. Mientras tanto, el viejo continente intenta hacer frente a las amenazas arancelarias de Donald Trump por apoyar a Dinamarca y al pueblo groenlandés. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el bloque de los 27 y también el Reino Unido se mantienen firmes en su compromiso de defender la soberanía de la isla ártica. Desde Bruselas, líderes europeos preparan una respuesta conjunta y se reunirán este jueves. Ampliamos a continuación. Ante los aranceles aduaneros estadounidenses, la Unión Europea muestra su unidad. Tras una reunión de emergencia de los embajadores europeos, Bruselas anunció una cumbre extraordinaria de los líderes de los 27 en los próximos días. La UE prepara medidas de represalia si la amenaza de aranceles adicionales del 10% se lleva a cabo el 1 de febrero. También podría reactivar las medidas de represalia tomadas contra Washington el pasado mes de agosto, que afectan a 93.000 millones de euros en importaciones estadounidenses. El bloque franco-alemán se muestra preparado.
Alemania y Francia están unidas y no cederán al chantaje. Habrá una respuesta europea unida y firme y actualmente estamos preparando contramedidas coordinadas con nuestros socios europeos. Estas medidas se están implementando en caso de que el presidente Trump mantenga su amenaza de imponer aranceles. Donald Trump quiere tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo administrado por Dinamarca. Ante la oposición europea, sacó su arma favorita, los aranceles, contra 8 países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Dinamarca y el Reino Unido. En Estados Unidos, la administración Trump intenta justificar su interés por Groenlandia, una ambición rechazada por el 86% de los estadounidenses. Creo que los europeos comprenderán que es mejor para Groenlandia, mejor para Europa y mejor para Estados Unidos. Las conversaciones deberían continuar en el Foro Económico de Davos, que comienza este lunes y al que asistirá una importante delegación estadounidense. En medio de tensiones geopolíticas, países en guerra, crisis climática y una guerra comercial lanzada desde la Casa Blanca, arranca este lunes en Davos el Foro Económico Mundial. El lema de este año es espíritu de diálogo y se espera esté marcado por la tensión entre Estados Unidos y Europa por los deseos expansionistas de Donald Trump de anexionarse Groenlandia. La cita también llega después de los ataques de Washington contra territorio venezolano y la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro. Además, coincide con el aniversario del primer año del segundo mandato de Donald Trump frente a la Casa Blanca. Y justamente en el marco del primer año de Donald Trump en la Casa Blanca, la redacción de France 24 alistó una serie de reportajes especiales. Hoy nos enfocamos sobre la política migratoria del presidente estadounidense. Alligator Alcatraz es el reflejo del endurecimiento sin precedentes de estas medidas y se ha convertido en el epicentro de denuncias por abusos y falta de garantías a migrantes. Activistas y familiares se organizan para visibilizar lo que califican como un sistema opaco y abusivo que no piensan dejar en el olvido. La historia es de nuestro corresponsal en Miami, Anthony Belchi. El centro de detención Alligator Alcatraz en Florida se ha convertido en el símbolo más crudo del endurecimiento de las políticas antiinmigrantes desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Allí está detenido Michael, el esposo de Roxana, que llevaba más de 20 años en Estados Unidos con permiso para vivir y trabajar. Afuera, ella enfrenta la incertidumbre sola con su bebé. Él desde ahí adentro me dice, mi vida, yo sé que voy a salir y que vamos a estar juntos y que vamos a estar para el cumpleaños del bebé que cumple 1 año ahora en enero. Es duro. Hola, ¿cómo es tu nombre? Desde que se puso en marcha Alligator Alcatraz, activistas como María han denunciado graves irregularidades, aseguran que los migrantes viven en condiciones precarias y sobre todo sin acceso al debido proceso porque oficialmente no es un centro federal de detención. Es un centro de detención clandestino donde se cometen violaciones a los derechos humanos y nadie tiene acceso a poder saber exactamente qué es lo que está sucediendo en el medio de los Everglades. Ante este vacío legal, María y otros activistas se movilizan para ayudar a las familias que esperan a las afueras de las oficinas de inmigración. Desde aquí los migrantes son trasladados a Alligator Alcatraz. No aparecen en listas porque ese no es un centro federal. Por eso los activistas han creado sus propias bases de datos, registros paralelos para rastrear a los migrantes detenidos y poder informar a sus familias. Nunca hemos visto el grado de abuso que hemos visto en este momento. Por eso mismo estas herramientas nos ayudan a crear un récord paralelo. Para evitar que lo que ocurre aquí no caiga en el olvido, cada semana se organizan protestas a las afueras de Alligator Alcatraz. De no tomar en cuenta los derechos humanos para nada, se me hace que tenemos que alzar aún más la voz porque está llegando a un nivel que es insoportable. Dicen que no van a rendirse, continuarán protestando. Para ellos, Alligator Alcatraz es el centro de la vergüenza y seguirán luchando hasta verlo cerrar. Ahora vamos a Asia. En Japón habrá elecciones anticipadas. La primera ministra Sanae Takaichi anunció que se celebrarán el próximo 8 de febrero tras la disolución de la Cámara Baja prevista para este viernes 23 de enero. Los japoneses votarán para elegir los 465 escaños del Parlamento nipón. Veamos el siguiente informe preparado por Samuel Salgado Castro. Un anuncio sorpresivo de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, llamado a elecciones generales anticipadas. Takaichi planea disolver el Parlamento este viernes y celebrar comicios el 8 de febrero para los 465 escaños de la Cámara Baja.
Es su primera prueba electoral desde que asumió en octubre como la primera mujer en el puesto. Desde ya hace eco de las propuestas de sus rivales a pesar de la posible presión sobre las ya precarias finanzas del país. Para reducir la carga de los ciudadanos de ingresos medios y bajos que sufren los altos precios, los alimentos y bebida actualmente sujetos a tasas impositivas reducidas estarán exentos del impuesto al consumo durante 2 años. En un contexto de inflación alta donde el 45% de los japoneses cita los precios como principal preocupación, según medios locales, la oposición también pide eliminar este impuesto. Un nuevo partido de oposición lo exige, mientras la alianza de reforma centrista que rompió con el PLD de Takaichi emerge como rival clave. En las calles de Tokio las reacciones son mixtas y culpan a diferentes causas. Japón no es un país de inmigrantes. Creo que Takaichi puede valorar a su gente. Espero que lo haga. Siento que la campaña es corta. No es posible una conversación tranquila. Takaichi busca aprovechar su popularidad para reforzar el PLD y su coalición, incluyendo una nueva estrategia de seguridad que acelera la defensa ante amenazas como China. Esta elección pondrá a prueba el apetito por más gasto en un Japón envejecido y con finanzas precarias. En Irán, el acceso a Internet volvió a ser muy limitado el domingo por la noche tras un breve restablecimiento, según informó la ONG NetBlocks. Para los defensores de los derechos humanos, las protestas sufrieron una fuerte represión que ha causado miles de muertos. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega y cuyas cifras ha recogido la propia ONU, contabiliza al menos 3.248 manifestantes muertos. El gobierno, por su parte, no da cifras oficiales, pero el presidente iraní advierte de que cualquier ataque contra el guía supremo, el ayatolá Ali Khamenei, se considerará una declaración de guerra. Les avisamos que algunas imágenes del siguiente informe pueden herir la sensibilidad del espectador. Esto es lo que el gobierno iraní intenta ocultar. Aquí los manifestantes intentan huir de los disparos. Otros gritan muerte a Khamenei, el líder supremo iraní, mientras se ve un charco de sangre en la acera. Estas imágenes amateur datan del 8 de enero, pero no han podido difundirse fuera de Irán hasta este lunes, gracias a una recuperación muy parcial de Internet. Ilustran lo que las ONG intentan documentar, una represión feroz. 3.919 personas han fallecido y otras 8.949 muertes siguen siendo objeto de investigación por parte de Hrana. Además, 2.109 personas resultaron gravemente heridas y el número de detenidos asciende a 24.669. En esta ciudad del oeste de Irán, los militares patrullaban las calles este fin de semana. Y a pesar del cambio de tono de Donald Trump, que el viernes agradeció a las autoridades su clemencia, el presidente iraní advierte: uno de los principales factores es la hostilidad de larga data y las sanciones inhumanas del gobierno estadounidense y sus aliados. Atacar al líder supremo de nuestro país equivale a una guerra total contra la nación iraní. En el extranjero, los iraníes de la diáspora siguen intentando alertar a la opinión pública. Este fin de semana manifestaron en Los Ángeles, en Viena y en París. Cerramos con fútbol y las celebraciones en Senegal, quien se coronó el domingo campeón de la Copa Africana de Naciones después de una final épica contra Marruecos. A los Leones de la Teranga, los árbitros les anularon un gol, les pitaron un penalti en contra en el último minuto y esto provocó la salida de la cancha de los jugadores senegaleses. Después de 20 minutos de confusión volvieron a jugar. Marruecos falló el penal y finalmente en el tiempo extra, Pape Gueye le dio el triunfo a Senegal, lo que provocó gritos y escenas de felicidad en Dakar, la capital senegalesa que ven ustedes en pantalla. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.